Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani y hoy voy a dialogar con Walter Sosa Escudero. Walter es doctor en Economía por la Universidad de Illinois, donde se especializó en econometría teórica. Es profesor plenario del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés e investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Walter agrega a su investigación científica y de docencia una agenda activa de divulgación científica sobre el rol de los datos y las estadísticas en la sociedad. Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué andamos? Gusto verte, che. Bueno, gracias por dialogar conmigo. Walter, vos te especializaste en econometría teórica en tu doctorado. Contanos un poco qué es la econometría y qué significa investigar en econometría teórica, en general y en particular sobre tu trabajo. Buenísimo. La pregunta ¿qué es la econometría? Va a ser la pregunta que más me han hecho y yo he pensado mucho en qué es la econometría, dado que existe una disciplina que parece ser que la engloba, que es la estadística, ¿no? La estadística es una disciplina que intenta aprender de datos. Aprender de datos es aprender sobre los datos en sí, yo qué sé, entender su estructura, qué es lo que quieren decir, etcétera, etcétera. Pero también me parece que la estadística, sobre todo la estadística más interesante, es la estadística que intenta ver más allá de los datos, ¿no? Es lo que se llama la estadística inferencial. Se intenta decir, bueno, que los datos son mensajeros de algo, que son leyes subyacentes, regularidades, etcétera, etcétera. Entonces, la estadística es una disciplina que la definición de Wikipedia dice que es una rama de la matemática aplicada, y posiblemente lo sí lo haya sido. Después vamos a ir a hablar un poquitito de Machine Learning, Big Data, y vamos a ver que vamos a querer cambiar esa definición. Pero en definitiva, por ahora yo me siento cómodo pensando que la estadística es una rama de la matemática aplicada, que lo que justamente hace es diseñar herramientas matemáticas, computacionales, numéricas, para aprender de los datos y a partir de los datos, ¿no? Cosas que uno ve a veces en la secundaria como la media, la varianza. Y lo que intenta hacer la estadística es poner arriba de la mesa en qué sentido esas estrategias funcionan o no funcionan, ¿no? No sé, una estadística básica es la tasa de pobreza. Entonces, la estadística primero dice, bueno, cómo se calcula la tasa de pobreza, pero viene también como toda regla con indicaciones y contraindicaciones. Mira, en este contexto funciona, en este contexto no funciona, en este contexto funciona bien, en este contexto funciona mal. Entonces, el partido de la estadística, a mi juicio, el verdadero partido de la estadística es diseñar fórmulas, métodos, pero fundamentalmente argumentos que digan en qué contextos una herramienta funciona mejor que la otra. No sé si vamos a utilizar el promedio para medir las notas de un chico, bueno, en qué circunstancias lo mejor que uno puede hacer es sacar un promedio, y en otras circunstancias de repente lo mejor que se puede hacer es utilizar otro tipo de estrategia, como la mediana, la media podada, bla, bla, bla. Entonces, desde esa perspectiva y de la perspectiva de quien usa la estadística, la econometría es algo así como una parte de la estadística que tiene que ver con la interacción con disciplinas que o son la economía o se le parecen mucho a la economía, no sé, algunas ramas de la ciencia política. Entonces, desde el punto de vista de quien usa la econometría, no me parece que haya una diferencia demasiado obvia con la estadística, ¿está bien? Y ahí viene la pregunta que vos me haces, que es que es la econometría teórica, que es el primer objeto con el que yo trabajé, ¿no? Donde hay una diferencia entre la econometría y la estadística tiene que ver en el proceso de construcción de esas herramientas, ¿no? Yo siempre lo pienso como la decisión que toma una empresa de integrarse verticalmente, le hace de decidir fabricar sus propios insumos o comprarlos hechos, ¿no? Una empresa tiene que comprar un tornillo, y si el tornillo es estándar, lo mejor que puede hacer la empresa es comprar una fábrica de tornillos, ¿no? Y ahora, si el tornillo tiene cierta especificidad, si la empresa va a utilizar mucho ese tornillo y le va a costar mucho explicarle a un fabricante de tornillos cómo hacerlo, y al fabricante de tornillo le va a costar muchísimo invertir en fabricar nada más que ese tornillo para esa empresa, posiblemente lo que le convenga a la empresa es
invertir en maquinaria para fabricar su maldito tornillo. La econometría es más o menos lo mismo, pero con la economía. Muchas veces las características de la economía hacen que uno demande herramientas que son un poco demasiado específicas como para poder ser trasvasadas directamente de la estadística, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría, hablándole a los economistas, que la econometría es la parte de la estadística que la economía integró verticalmente. ¿Qué quiero decir esto? La economía tiene ciertas características, o por lo menos tenía ciertas características que las distinguen de otras profesiones. O sea, vos sos todo un experto en esto, pero a la estadística le costó muchísimo llegar a la experimentación. ¿Está bien? O sea, tenía que trabajar con datos de cosas que se observan. ¿Está bien? Muchísimos de los métodos estadísticos nacieron de datos que surgen de un experimento, y muchas veces la economía tenía que trabajar con datos que no provienen de ningún experimento. Entonces las herramientas estándar de la estadística no era obvio que funcionasen. Segundo, y que fue uno de los motores de la econometría, los datos de la economía son fuertemente dependientes, en particular en el tiempo, ¿no? Cuando uno habla del Producto Bruto Interno, de la tasa de interés, de la tasa de desempleo, uno los observa, no sé, para un país en particular, a lo largo de un periodo muy largo, y esos datos son muy dependientes entre sí. ¿Qué significa? Bueno, el hecho de que hoy haya desempleo muy alto posiblemente implique que mañana va a haber desempleo muy alto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en definitiva, la estadística tiende a suponer que las cosas en sí no dependen. Entonces ya tenemos que no tenemos datos experimentales, los datos dependen mucho entre sí. Es como que hacía falta un tipo de estadística en donde lo que era excepción en las disciplinas biológicas, por ejemplo, sea la regla en una disciplina como la economía. Por ejemplo, una disciplina experimental, que los datos sean independientes, que provengan de una cosa que se parece a un experimento, es casi la regla, ¿está bien? En agronomía. Mientras que en economía, que los datos sean heterogéneos, que sean fuertemente dependientes, ¿está bien? Y que no vengan de un experimento, sino de ver lo que hace la gente, es la regla. Entonces, la econometría medio que nace para resolver ese problema, ¿está bien? Entonces, donde se notan las diferencias entre la econometría y la estadística tiene que ver justamente con el que diseña herramientas. Porque el que diseña herramientas, como el que hace un tornillo para una fábrica, tiene que entender mucho de cuáles son esas restricciones. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Es la naturaleza de la economía como disciplina la que marca ciertas pautas de por qué uno tiene que diseñar herramientas de cierto problema. Entonces yo te diría, cuando yo empecé a trabajar en econometría teórica, que tiene que ver con el diseño de herramientas estadísticas dentro de la economía, eh, hay que formarse como economista porque uno tiene que entender los problemas que convocan esas herramientas, ¿está bien? Estas heterogeneidades, estas dependencias. Entonces, el trabajo de un econometrista teórico tiene que ver justamente con el diseño de esas herramientas estadísticas que están, si se quiere, tuneadas para las necesidades específicas de una disciplina históricamente no experimental, observacional, como como la economía, y también el otro trabajo que hace un econometrista teórico es trasvasa, ¿está bien? Adapta. O sea, muchas veces, mucho del trabajo de la econometría teórica es tomar herramientas que están en la estadística y corregirlas, mutarlas, modificarlas para que funcionen en la economía. Pero también es cierto que hay una rama de la econometría, una parte de la econometría muy importante, que generó sus propias herramientas. Hay un montón de herramientas estadísticas que fueron creadas dentro de la economía y después exportadas a otras disciplinas. Por ejemplo, los métodos, quizás uno de los métodos más importantes que haya diseñado la econometría es lo que se llama el método de variables instrumentales, ¿no? Es casi uno de los grandes éxitos de la economía, de la econometría, porque nació dentro de la economía y fue exportado a un montón de disciplinas. Entonces, muchas veces también no es simplemente el trabajo de un econometrista teórico fabricar herramientas para la economía, sino también generar esa capacidad exportadora. Pero bueno, ese es más o menos el trabajo de un econometrista teórico. Y la distinción que hay entre la econometría y la estadística, sí la hay, insisto. Resumiendo, punto de vista práctico, no me parece que haya una distinción muy grande entre estadística y econometría. Desde un punto de vista de la construcción de herramientas, posiblemente. A ver si te sigo. Entonces, lo que me decís es, mira, cuando uno analiza los datos, tiene un modelo estadístico para empezar. Y ese modelo estadístico me permite saber si lo que voy a estimar funciona o no en función de cómo concebí que fueron generados esos datos. Ahora, cuando llega el econometrista o el economista que va a hacer análisis aplicado, dice, pero los datos, dado la teoría que yo tengo, no fueron generados
de esta forma. Y en la biblioteca de la estadística nadie pensó cómo analizarlos cuando los datos fueron generados de esta forma. Por ejemplo, cuando las observaciones que no, cuando los datos que no observo fueron decisión del mismo individuo, que decidió no trabajar. Entonces yo tengo un modelo para eso, y entonces paso a tener una ventaja sobre quien diseñó estos modelos estadísticos que estoy usando, porque conozco más cómo fueron generados los datos, y entonces desarrollo ahora un modelo que se ajusta a esa generación de datos, ¿sí? ¿Te parece que te seguí? Sí, de hecho ese es otro de los, nombraste, yo me había olvidado de nombrar otro de los exitazos de, de la econometría que tiene que ver con el problema de sesgos, ¿no? O sea, si vos haces una encuesta estándar, medio que te responde todo el mundo a quien le preguntaste, pero lo que termina pasando muchas veces en la práctica es que vos no ves datos de gente que no llena una encuesta, ¿está bien? En la encuesta es obvio, pero por ejemplo, en el caso de, no sé, sensores de una autopista, vos podés tener un montón de información de gente que usa la autopista, pero los efectos de la política pública, posiblemente la información relevante la tengan las personas que no usan la autopista, ¿está bien? Y que lo usarían de tener esa autopista, no sé, un carril más o ser más barata, ¿no? De hecho, por resolver un problema de esta naturaleza, McFadden se ganó el premio Nobel, eventualmente Heckman también, ¿no? Que, o sea, en definitiva, la existencia de información faltante, ¿está bien? Y no al azar es una característica de los procesos económicos, ¿no? El hecho de que, bueno, mira, la gente que no te usa una autopista porque es cara, porque es lenta, porque es insegura, no te brinda información de la intensidad de uso de la autopista, y a los efectos de la política pública yo necesito pensar cómo es información, ¿está bien? Misma cosa, yo que sé, el ejemplo clásico que aparece son las encuestas cuando termina un curso, ¿está bien? Vos lees las encuestas de los respondentes de los alumnos que lograron llegar hasta el final de la materia, pero esas visiones no son representativas de todo el mundo, porque vos no ves a los que no terminaron el curso, ¿está bien? Entonces, en definitiva, la estadística estándar presupone que no hay información faltante, por lo menos en una forma sistemática. O lo que es lo mismo, presupone que toda información faltante lo es por una cuestión azarosa, ¿está bien? Pero convengamos con una persona que abandona una dieta, que abandona un tratamiento, no lo hace porque tiene una moneda y dice, no, no sigo más, sino porque el tratamiento no le funciona, porque se aburrió, etcétera, etcétera. Entonces, justamente ese problema de información faltante es algo que afecta a la performance de los métodos estadísticos estándar, y esa información faltante en una disciplina como la economía es más la regla que la excepción. Ciertamente. Entonces, vos hiciste el doctorado en economía y te formaste en economía, te formaste en estadística, y combinando la teoría económica y la estadística sos un econometrista, ¿sí? O sea, sí. Finalmente podés pensar, cuando mirás a los datos, qué proceso económico los pudo generar y qué métodos estadísticos te pueden ayudar para hacer esa inferencia estadística, ¿sí? Ahora bien, vos mencionaste que hubo grandes desarrollos en términos de inferencia dentro de la economía como variables instrumentales. Luego mencionamos los modelos de selección, ¿sí? Desarrollados por Heckman y otros luego de Heckman. Y todos esos desarrollos tienen 50 años ya, ¿sí? Luego ha habido mucho desarrollo sobre, digamos, la cuestión sobre cómo estimar la variabilidad muestral, de alguna forma, cómo ponerle, si querés, un intervalo de confianza a los estimadores, dado que también los economistas se dan cuenta que sus datos no son ideales, no son una muestra independiente, idénticamente distribuida. Y la econometría creció mucho, pero quería preguntarte vos, que seguís mucho más de cerca los desarrollos teóricos que yo, si no tenés la sensación de que llegó ya a un estado de madurez, como muchas otras disciplinas, en la cual los rendimientos se han vuelto realmente decrecientes, ¿sí? Sí, estoy completamente de acuerdo. A ver, te cuento el experimento. Ayer hice un experimento que no lo hago muy seguido, y debo reconocer que me encantaría decir que
que lo hice porque me ibas a hacer esta pregunta, ¿no? Ayer me tomé el trabajo de leer, de mirar qué hay en el pipeline, o sea, por salir en el Journal of Econometrics, que es el journal específico más especializado de esta disciplina, y habré revisado unos, yo qué sé, 200 papers, título de paper, nombre, esta cuestión chismosa que uno tiene a ver quién está haciendo qué cosa, ¿viste? Y francamente no veo nada que me parta la cabeza, ¿está bien? No es como decir, pucha, han resuelto este problema. Ujú. O es como que, y tiene que ver con otras cosas que quizás hablemos más adelante, ¿no? No parece ser que la profesión esté pidiendo a gritos la solución a un problema que se pueda resolver. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Yo qué sé, por ejemplo, como decías, el problema de sesgo de Heckman tenía que ver con que, bueno, mira, yo estoy trabajando con problemas en donde yo quiero estimar, por ejemplo, la productividad de los trabajadores y me encuentro que hay gente que no trabaja, entonces yo no le veo esa productividad, no puedo hacer nada. Entonces ese problema muchas veces pedía gritos ser resuelto, ¿no? Pero coincido con vos, me parece que en los últimos años, no podría decirte un número en los últimos 10 años, 5 años, 10 años, pero no encuentro algo que vos digas, mira, a ver en qué anda la econometría. Bueno, andan cosas que son realmente, a mi juicio, relativamente chicas, ¿está bien? Ujú. Lo cual tal vez sea sano, ¿está bien? ¿Qué significa esto? Tal vez es una señal de, bueno, mira, estamos ahora intentando solidificar ciertos métodos, pero no veo cosas gigantescas que vos digas, como las que vi hace, no sé, 15, 20 años, ¿viste? En donde había ciertas cosas que aparecían arriba de la mesa que no solo que resolvieron un problema, sino que además tiraban abajo otras estrategias anteriores, ¿viste? ¿Qué quiero decir con esto? Vos por ahí pensar en mega hitos como, yo qué sé, lo que vos dijiste de Heckman. Después la revolución de cointegración, redes unitarias de la década del 80. Después estas cosas de lo que fue el método generalizado de momentos, el enfoque estructural de organización industrial, y después la revolución de credibilidad, ¿no? De los experimentos y cuánto es que había que trasvasar tecnología experimental de las disciplinas tradicionales y cuánto había que retunearla para que funcione en toda la literatura, insisto que vos conocés mucho mejor que yo, ¿no? Pero a partir de ahí es como que no es que, no me parece que esté habiendo en los últimos 10 años, te diría, algo que por lo menos ahora yo detecte que está a la altura de la literatura experimental, cointegración, ¿cómo se llama? La literatura de sesgos, etcétera, etcétera. Más bien que eso sin quitarle mérito a la disciplina. Posiblemente, justamente, yo lo que veo es que la lectura que hice ayer de los no sé cuántos papers que están en el pipeline Journal of Econometry, digo, pucha, no. A todo le adivino qué es lo que pasa, ¿está bien? Y tampoco me pasa, digo, ¿qué cuerno es esto? ¿Viste? Que yo que últimamente no estoy siguiendo literatura tan de cerca, leyendo los títulos de los papers, me doy cuenta que lo que hacen me dicen, para, no me salen ganas de guardarme un par de meses para leer todos esos papers. Yo coincido con vos, estamos Bueno, entrando sí, no es una crítica. Como dije, no la es un... pregunta refleja la madurez, ¿no? A la que Sí, sí, llegó la sí. disciplina. Creo yo que la gran pregunta abierta, pero que es muy difícil de abordar y incluso mucha gente tiene algún resquemor de hacerlo, es ¿qué podemos decir de la validez externa de un estudio? Que creo que es un problema muy difícil porque uno tiene un solo punto y quiere extrapolar a muchos otros, lo cual es una tarea quizás no es posible, pero ciertamente en mi opinión, y hice un paper hace poco, no podemos dejar por lo menos de reconocer el límite que tenemos. ¿Sí? Sí, a ver, la clásica lavada de mano de los econometristas, es decir, ese no es un problema econométrico, ¿no? El problema de la validez externa es un problema que tienen, o sea, desde cierto punto de vista es un problema estadístico, otro punto de vista no lo es, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El problema de la validez externa a veces se parece a este problema que enfrentó la biología en su momento, decir, bueno, ¿cómo es que experimentos que se hacen con ratones son extrapolables en humanos? Y bueno, esa posibilidad tiene, insisto, tiene una parte de eso que tiene que ver con el diseño experimental, ¿no? O sea, con los datos, con el protocolo, pero hay una parte del dilema que se resuelve microbiológicamente, o sea, estudiando en qué sentido para ciertos sistemas
operar con ratas es lo mismo que operar con humanos, y si vamos al caso con plantas o con lo que sea. Entonces, en definitiva, la respuesta a ese problema que enfrentó la medicina de posguerra no vino necesariamente de las técnicas estadísticas, ¿está bien? Sino que vino de las técnicas estadísticas, pero también de los enormes avances que hubieron en términos de genética, de biología, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un problema súper serio, es más, por sí, posiblemente uno de los problemas más serios que enfrenta la tecnología experimental, que es el de la validez externa, ¿no? No, estamos de acuerdo. Mi punto es que igual es importante marcar los límites de lo que se puede hacer con la estadística y de lo que no, porque si no se vuelve arbitraria la discusión, ¿sí? Digamos, cada uno dice lo que le parece y no es productivo desde mi punto de vista. Sí, ciertamente, obviamente, ciertamente. Bien, más allá, bueno, hiciste trabajo entonces en econometría teórica, pero luego de tu doctorado, siendo profesor en la Universidad de San Andrés, te incorporás al CEDLAS, que es un instituto, un centro de investigación en cuestiones de pobreza y distribución del ingreso y empleo en la Universidad de La Plata, que dirige Leo Gasparini. Y con Leo tenés toda una agenda muy productiva sobre cuestiones de medición e inferencia en pobreza y desigualdad, sobre la que me gustaría hablar. De hecho, toda esa agenda termina en un fantástico libro que recomiendo para Mostrarlo todos de los costado. estudiantes. De costado es insoportable el libro, pero bueno. Es un libro, sí, sí. Pero que tiene todo. Tiene la teoría, tiene visiones filosóficas sobre las que ahora vamos a hablar con Walter, y tiene código de Stata. Y ayer vi que Walter en Twitter decía, bueno, no se quejen que no está en R, porque en su momento, cuando escribimos el libro, Stata era el código que se usaba. Bien, hay una cuestión sobre la que vos reflexionaste, yo te escuché varias veces hablar en charlas de esto, y se refleja en el libro, ahora no recuerdo el capítulo, pero está ahí. Y a mí me parece muy importante con una visión académica, pero mucho más habiendo pasado por el sector público, por el gobierno, que es la medición de la pobreza, ¿sí? O sea, la medición de la pobreza siempre es subjetiva. Sin embargo, cuando uno participa en debates públicos o cuando lee en los medios, parece que hay algo objetivo, casi sagrado, sobre la tasa de pobreza. Me gustaría escuchar tu reflexión sobre esto. Es un problema súper sofisticado, ¿no? Porque esta cosa de la subjetividad, objetividad de la medición de la pobreza no deja de ser un reflejo de la subjetividad, objetividad en la mera existencia de la pobreza como un punto relevante, ¿no? La gente más negacionista de la cuestión, no de la medición de la pobreza, sino de la pobreza, es la gente que te dice, mira, no entiendo por qué querés estudiar una parte de la distribución cuando la puedes estudiar entera, ¿está bien? De hecho, hay gente que lleva el argumento un poco más al extremo y dice, no, mira, el problema en realidad no es tanto de la pobreza, sino que es un problema de desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces, una característica que tienen los estudios de pobreza es una cosa que en la técnica se llama el principio de foco. ¿Qué significa eso? Que si nosotros nos pusimos de acuerdo en quién es pobre y quién no es pobre, el estudio de la pobreza presupone de una manera un tanto heroica que existe tal cosa como los pobres. Entonces hay gente que ya empieza negando eso, ¿no? Insisto, que dice, mira, desde el momento que vos decís que existen los pobres y que existen los no pobres, estás dando un enorme salto al vacío, independientemente de que lo quieras medir o no. ¿Está bien? Ya el hecho de que vos digas existen pobres y existen no pobres implica una especie de arbitrariedad, si se quiere, porque primero que me estás ocultando de alguna manera cuán pobres, entre comillas, son los que no son pobres. Insisto, el enfoque de línea, si la línea está puesta en 200, ¿está bien? 199 es pobre, 201 no es pobre, cuando me parece que a todos nos parece que las diferencias que hay entre una persona que gana 201 y 199 son mínimas, ¿está bien? Entonces, el primer problema con el cual lidia
el análisis de la pobreza es en la mera definición de qué significa ser pobre, y eso es un despelote, porque básicamente, como todos sospechamos, ese es un fenómeno obviamente complejo y multidimensional. O sea, hay visiones biológicas, hay visiones antropológicas, hay visiones culturales, hay visiones económicas, hay visiones sociales de qué significa ser pobre. Punto número uno, ¿está bien? Y el punto número dos es, bueno, entonces en definitiva el problema de la medición de la pobreza tiene que sortear el problema de qué significa ser pobre. Entonces, en la actualidad, por lo menos en la mayoría de los estudios, em, esas dos etapas se resuelven pegando un salto al vacío, que es trabajando con lo que se llama pobreza monetaria, ¿no? Que es el famoso enfoque de línea que dice, bueno, mira, nos ponemos de acuerdo hablando con gente que sepa de nutrición, de calorías, etcétera, etcétera, y con gente que sepa un poquitito de cuestiones sociales, y con eso inferimos cuánto vale el valor de una canasta, por encima de la cual yo pienso que no sos pobre, por debajo pienso que sos pobre, ¿está bien? Entonces, Me dejas que sí, simplemente para que ilustre con una figura, por ahí nos ayuda a ambos buenísimo. no sé si vos la estás viendo. Sí, yo lo estoy viendo perfectamente. O sea, lo que Walter me parece estuvo diciendo hasta ahora es esto. Miren, acá hay una distribución. eh, Acá está la distribución del ingreso y una posibilidad es, estudiemos la distribución del ingreso, ¿sí? Pero si Sí. queremos decir que hay un conjunto, dividir a la población en dos subconjuntos que se excluyen y en unos están los individuos o familias que son pobres y otros los que no, tenemos que fijar esta línea de pobreza. Y fijar esa línea de pobreza es siempre muy complejo, ¿sí? Y obviamente lo que dice es, mira, a una persona, si yo pongo la línea acá en 199, no hay nada discontinuo en esta distribución de ingresos que justifique que sea 199 y no 200, ¿sí? Y entonces, si vamos a este gráfico, el que está a la derecha, vemos que si yo corro la línea de pobreza hacia la derecha, aumento la tasa de pobreza. Entonces, ¿cuánta es esa tasa de pobreza? Va a depender de cómo decidimos esta línea de pobreza, dada la distribución del ingreso, ¿sí? Y ahí se genera una discusión muy importante porque hace a algo que si se lo toma como bueno, la tasa de pobreza es 30 y no 20, eso yo la puedo generar que sea 20, simplemente tomando una línea un poco más baja, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el criterio objetivo para tomar, si es que lo hay, y quizás no lo hay, esa línea de pobreza? ¿Sí? Sí, y de hecho, históricamente en un país como Argentina, esta discusión no ha sido para nadie irrelevante, ¿no? Si uno se fija, lamentablemente no lo tenemos, pero hubiese gustado tenerlo, ¿no? En un dibujo, de hecho, Martín González Rosada estuvo trabajando en dibujos, entre comillas, históricos de la tasa de pobreza. Siempre que hay un periodo de tremenda inestabilidad de los precios relativos, sobre todo después de una devaluación, la tasa de pobreza tiene unos picos enormes, ¿no? De hecho, cuando ocurrió el evento del 2002, pasó, cuando ocurrió en el 99 con la hiper pasó, que la tasa de pobreza pega unos picos tremendos, tremendos, digo, se te va arriba del 40, 50%, ¿está bien? Y es justamente porque a la larga la línea de pobreza tiene un valor monetario. Entonces, en definitiva, si de repente hay un pequeño cambio en los precios que corre, como el dibujo que está mostrando Sebastián ahora, corre la línea un poquitito para la derecha, con ingresos que se quedan más o menos quietos, la tasa de pobreza pega un salto enorme, 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 que tiene que ver justamente con ese mecanismo de reajuste, ¿no? ¿Bien? Es un mínimo corrimiento a la derecha de la línea, que si además es maridado con una crisis que corre los ingresos a la izquierda, eso hace que en esos periodos de inestabilidad de precios relativos la tasa de pobreza se vaya al demonio. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que después cuando los precios se estabilizan, la tasa empieza a bajar. Pero empieza a bajar por dos razones. Primero, porque se han sincerado los precios y se ha sincerado la línea, ¿está bien? Y segundo, porque las economías se recuperan en un momento. Entonces, aparece esta cosa que uno no sabe cuán cierto y cuán ficticio es, de que en esta crisis la tasa de pobreza sube una barbaridad y después baja una barbaridad. Y eso eventualmente se traduce en el debate político, porque obviamente cualquiera después se quiere atribuir, mirá, el responsable de bajar la tasa de pobreza soy yo, y alguien dice, no, 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 pero pasa que estás comparando con respecto al pico que era ficticio, tenía que comparar con respecto a antes, entonces no está tan claro que la tasa de pobreza se ha bajado tanto. Entonces, ¿qué significa esto? En un país que está como Argentina, que está, cada tanto aparece una de estas crisis bíblicas que además involucran
cambios brutales en los precios relativos, en particular el tipo de cambio, estos super picos y super caídas de la pobreza terminan validando o refutando acuerdos políticos. Entonces no es simplemente una cuestión de un tecnicismo de donde ponemos la línea, si la ponemos en 200 o la ponemos en 201, como decía Sebastián. O sea, para periodos en donde vos tenés la distribución del ingreso muy concentrada cerca de la tasa de pobreza, ¿está bien? Movimientos que puede causar la línea provocados por cambios en los precios relativos, pueden provocar aumentos brutales en la tasa de pobreza que tienen un componente real y un componente espurio. Yo no estoy diciendo que no es que estoy negando la profundidad de la pobreza en las crisis, sino que estoy diciendo, ojo que cuando aparece una crisis de precios relativos, un instrumento como la línea de pobreza se vuelve hipersensible, ¿está bien? De lo cual, a mi juicio, pasando a otro tema, se deduce que, y volviendo a la cuestión que vos planteabas antes, es nuestra tarea, o no sé si nuestra, pero es la tarea de todos, poner arriba de la mesa que esas medidas son hipersensibles y le hace menos útiles para ciertos periodos. ¿Está bien? O sea, la línea de pobreza es bastante más útil para ciertos periodos de estabilidad de precios relativos, donde vos te estés reflejando cuestiones estructurales, y no cuando aparecen mega devaluaciones en donde, como muestra este grafiquito que vos estás poniendo acá, un movimiento muy pequeño en la línea provocado por cambios en los precios relativos puede provocar un salto muy grande en la pobreza. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, la cuestión de la medición de la pobreza no es un evento ajeno a lo que nosotros opinamos acerca de cómo le va un gobierno, qué estamos dispuestos a hacer, qué no estamos dispuestos a hacer. Entonces, en definitiva, no es una cuestión simplemente un tecnicismo esta discusión de dónde está la línea o de cómo se mide la pobreza. No, exactamente. Por eso te decía que a mí este tema se me volvió mucho más importante después de pasar por el gobierno que antes, ¿sí? Que no es que no lo había pensado antes, pero lo pensaba simplemente como una cuestión técnica, académica, y creo que estas cuestiones son muy, muy importantes en el debate público, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de pobreza? Si un gobierno la bajó o la subió. Aunque no tenga nada que ver con lo que hizo, se vuelve una cuestión de primer orden. Déjame que te plantee la última cuestión sobre esto y nos movemos ya a tu último, digamos, trabajo, que es más de divulgación, en el que has estado trabajando en los últimos años, ¿sí? Dejemos dejemos de lado la inestabilidad. Supongamos que estamos ahora en un país súper estable y algún día lo estaremos. Y uno querría que la pobreza nos siga algo como lo que se ve en la figura C, ¿no? Que es que tenemos una línea de pobreza en valor real fija. Y cuando la economía crece, o sea, cuando la distribución del ingreso se desplaza hacia la derecha, o sea, mejora la distribución del ingreso, somos país con un ingreso más alto, la pobreza baja. Pero si cuando la economía crece yo corro la línea de pobreza y la subo, eso deja de estar garantizado, ¿sí? Y eso me parece también que es algo que puede traer problemas, ¿no? Porque finalmente si pasan 10, 15 años, la economía mejora. No es el caso que le haya pasado a la Argentina, pero si pasa y la pobreza no baja, se arma un debate, ¿no? De si se está distribuyendo o no el crecimiento, si hay derrame, o sea, se puede haber cualquier tipo de debate, cuando en realidad lo hay. Lo que pasa es que yo corrí la línea de pobreza. Y ahí a lo que voy, y apelo a las discusiones que ustedes hacen en ese libro, es si la forma en que Argentina mide la pobreza, que es fijar una línea, dado desde lo que se supone es una canasta nutricional, y multiplicar esa línea por un coeficiente que refleja la proporción de gasto en alimentos sobre los gastos totales de un grupo de familias. Y en la medida en que la economía se vuelve más rica, ¿sí?, esa proporción baja, con lo cual lo que yo estoy haciendo es subiendo la línea de pobreza, ¿sí?, subiendo el valor de la línea de pobreza. Entonces, a mí me parece que Argentina tiene una línea de pobreza que tiene esta característica, que en la medida en que la economía crece, yo aumento la línea de pobreza. Y te doy ya, y te dejo la respuesta, lo que se llama el coeficiente de Engel, tenía una medición en el año 85 de 48, en el año 96 de 42 y en el año 2004 de 38. O sea, consistente con la historia teórica que te narré, ¿sí?
¿Qué pensás de esto? Mira, no, es súper importante porque una cosa son los cambios en la medición de la pobreza y otra cosa son los cambios en la pobreza, ¿no? Yo creo que la razón por la cual hay una reticencia enorme a andar tocando definiciones tiene que ver con que históricamente digo los últimos 30 años, ¿no? El foco implícito no estuvo en medir la pobreza, sino los cambios en la pobreza. ¿Está bien? Es como que como sociedad, históricamente, como la pobreza iba, subía, bajaba, había más interés en medir no tanto los niveles, sino los cambios. ¿Está bien? Entonces el argumento de mucha gente es, bueno, pero pasa que cuando vos empezás a tocar la línea, cuando empezás a mirar el enfoque multidimensional, cuando empezás a ver en EBI, lo que estás haciendo es estableciendo la comparación de peras con manzanas, lo cual no está mal, todo lo contrario, insisto, estoy completamente de acuerdo con lo que vos decís, en donde, insisto, yo no puedo, la misma cosa pasa con la forma en la cual se mide la inflación, ¿no? Yo creo que la salida a este problema es empezar a poner el foco en la medición de los niveles de pobreza y no en los cambios en la pobreza. ¿Está bien? Insisto, a lo que voy es esto. A los efectos de medir los cambios en los niveles de pobreza, ¿está bien? Casi que cualquier medida funcione, ¿está bien? Siempre y cuando se quede más o menos quieta. Pero el problema con eso es que eventualmente te perdés de medir dos cosas. Te medís primero, te pegás un tiro en el pie con respecto a la posibilidad de medir realmente los niveles de pobreza. O sea, y segundo, con el diseño de la política destinado a dónde está. Entonces, primero, yo creo que sí hace falta una revisión del enfoque de líneas por todo lo que vos estás diciendo, por una cuestión por lo que vos estás diciendo y también porque el enfoque de líneas de repente absorbe, cuando deja la línea demasiado quieta, termina absorbiendo muchísimo de los shocks en los precios relativos. Y aparece el problema que te decía antes. Segundo, porque la política demanda un enfoque bastante más fino de la medición de la pobreza que refleje cuáles son las dimensiones de bienestar que están más complicadas, ¿no? O sea, en definitiva, a mí una cosa que me gusta del enfoque multidimensional es que dice, bueno, mira, yo quiero pasar de que me digas quién es pobre a que me digas si es pobre porque le falta educación, porque le faltan redes, porque le falta seguro, porque le falta desempleo. ¿Está bien? Pero agregarlo en un índice me parece que contradice el hecho de o la utilidad de la medición de la pobreza para la toma de decisiones. Entonces yo creo que para mí la forma de resolverlo tiene que ver con entender a la pobreza como un fenómeno complejo, con sacarse de la cabeza de que vos podés subsumir el problema de la pobreza a un solo número, que es la línea, ¿está bien? Porque a la larga la línea, como vos estás diciendo y como venimos diciendo de que empezamos a hablar en esto, lo que te dice el enfoque de línea es un reflejo de lo que de la convención que vos adoptaste, que es la definición de la pobreza, ¿está bien? Entonces, yo creo que el enfoque de línea estuvo bien para cierto momento en donde lo que nos interesaba era ver si en tal periodo la pobreza había subido o bajado, ¿está bien? Pero cuando la política requiere, bueno, mira, yo necesito operar sobre quiénes son pobres y quiénes son pobres, también como medida que sube, baja, no me dice nada. ¿Está bien? Necesito como que tengas un termómetro que me dice, mira, la fiebre bajó, pero que me digas que bajó de 40 a 38, no es lo mismo que me diga que bajó de 38 a 36, son dos cosas completamente diferentes. Entonces yo creo que necesitamos una postura un poco más madura, si se quiere, con respecto a la medición del bienestar y en particular con respecto a la medición de la pobreza. Bárbaro. Pasamos entonces a tus tareas más recientes que estuvieron, o tu esfuerzo más reciente que estuvo bastante focalizado en la divulgación, usar las redes, escribir en el diario La Nación, columnas siempre muy ricas, multidisciplinarias, y muy ameno leer todo tu trabajo. Yo leí el libro bueno, escribiste 3 libros y creo que los tenés a mano, los podés mostrar. Acá están, y sale el cuarto en diciembre. Ok, ahora nos contás sobre qué es el cuarto, pero bueno, uno es sobre, si no me equivoco, uno es sobre estadística, otro sobre la cocina de la econometría, y el horrible. último que fue muy exitoso, el libro verde Está, de acá Big está, Data, que acá. yo tengo acá en el Kindle y que leí con mucho placer. Eh, lo leí todo en un viaje de avión. Eh, me lleva a hacerte primero, antes de entrar en el detalle, una pregunta general, ¿sí?
El filósofo Isaiah Berlin decía que el mundo estaba dividido en erizos y zorros. ¿Sí? Se basaba en un proverbio atribuido al poeta griego Arquíloco que dice: mientras que el zorro sabe de muchas cosas, el erizo sabe de una sola cosa. Entonces, vos venís de la econometría teórica a la divulgación multidisciplinaria. ¿Cambiaste de raza? No creo, a ver, viste, cambié de edad más que de raza, viste. Yo creo que hay dos cosas, es una súper pregunta, yo nunca lo había pensado así, me sorprende, pero lo que me animo a decirte es la siguiente cosa, ¿viste? Primero que uno se vuelve, es esta mezcla de viejo y maduro, ¿viste? Una cosa que tiene la estadística, más que la econometría, es que la estadística es una especie de disciplina paria, no está metida en ningún lugar, ¿está bien? Entonces a mí, a lo largo de, yo he pasado mucho tiempo en departamento de estadística, de matemática, he dado clases en la Facultad de Ciencias Exactas, he dado charlas en un montón de lugares, aun cuando yo trabajaba puramente adentro del terreno de la econometría. Entonces le tuve que prestar la atención a un montón de personas y personajes, ¿está bien? Entonces, cuando uno envejece, no quiero decir que seamos viejos, con Sebastián somos muy jóvenes, somos maduros, ¿está bien? Empieza a operar una ley de grandes números. ¿Qué significa eso? Cuando vos empezás a andar, empezás a escuchar cosas que son anécdotas, pero a la larga una compilación de anécdotas es una estadística. Entonces, lo que me pasó a partir de cierto momento es que el paso del tiempo me dio una visión muy periférica, ¿está bien? O sea, ciertas cosas que eran recurrentes que me contaban los biólogos, los psicólogos, los lingüistas, me empecé a formar en la cabeza una idea bastante más genérica de cómo funciona esto de los datos, vamos a decirle, ¿está bien? Insisto, ¿viste? Un dicho que tenemos en estadística, ojo, una anécdota no es un dato, pero cuando vos empezás a coleccionar un montón de anécdotas que tienen un montón de cosas en común, de historias, de visiones, bueno, se te arma en la cabeza una visión genérica, ¿está bien? Y por eso es que es un poquito más cómodo, más fácil enfrentar la divulgación una vez que uno ya tiene acumulados un montón de, eh, yo más que cambiar de raza sospecho que habré mutado en forma continua, ¿está bien? Yo creo que esa es la caracterización más apropiada de lo que me estás planteando. Bárbaro. Bien, vayamos al libro verde, ¿sí? Te quiero hacer una pregunta que vos mismo te haces en el capítulo 1, así que simplemente te repito la pregunta que vos te haces. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Big Data? Bueno, mira, lamentablemente Big Data es un término que está cargado y en donde Big es grande, Data es datos, ¿está bien? Y lo primero que llama la atención es la masividad, ¿está bien? La masividad, estos son esta barbaridad de datos que se generan por interactuar espontáneamente con cosas, como teléfonos celulares, redes, bla, bla, bla. Pero una vez que uno se pone a indagar o a meter un poquitito más en esto de los datos masivos, se da cuenta que no es tanto la masividad lo que importa, sino la forma en la cual esos datos fueron generados, ¿no? Me parece que estos datos, y volviendo a nuestras conversaciones iniciales, están generados en forma completamente espontánea, entonces no surgen de una encuesta ni de ningún experimento, ¿está bien? Con una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Resulta que ahora tenemos datos de cosas que nunca pensábamos que íbamos a tener en nuestras vidas, en particular datos del comportamiento, ¿no? Insisto, los economistas enfrentábamos la caja negra del comportamiento haciendo conjeturas, experimentos, y resulta que ahora, y después en un momento los economistas inventamos el argumento de preferencia revelada. Ah, mira, la gente hace esto, no hace lo otro, ¿está bien? Esto es una celebración de la preferencia revelada. Tenés, no es una ventana abierta a que la gente lee esto, consume esto, va para acá, viene de tal otro lugar. ¿Está bien? Entonces, eso es una oportunidad espectacular. ¿Cuál es el problema? Que estos datos no han surgido en ningún experimento. Entonces, en definitiva, yo no los puedo tratar como si fuesen datos de una mega encuesta. ¿Está bien? Insisto, una encuesta que hace una celebrity en Twitter puede tener, yo qué sé, respondentes de, no sé, 100.000, ¿está bien? Respondentes, cuando una encuesta política se puede hacer con 1.000 observaciones. Entonces, si yo comparo 1.000 con 300.000, 200.000, parece que estoy muchísimo mejor. Pero ojo, con una encuesta en las redes sociales no es una encuesta hecha como si fuese una encuesta científica. Entonces, a mí más que hablar de Big Data, me gusta hablar de New Data. Está bien, del hecho de que, mira, no es una frase mía, de hecho hay un libro de Stephen Davidovich que acuñó el término, que es un economista, que lo que dice, mira, me parece que lo fascinante de Big Data no es tanto el tamaño, ni la velocidad, ni la variedad, sino el hecho de que ahora podemos ver cosas que nunca pensábamos que íbamos a ver. ¿Está bien?
Entonces, para mí el fenómeno de Big Data tiene que ver con este fenómeno de datos masivos, productos de interactuar con cosas, redes sociales, computadoras, dispositivos, etcétera, etcétera. Y también es una revolución de algoritmos, pero que me parece que lo que llama la atención es la naturaleza nueva de los datos, no es más de lo mismo. No me parece que Big Data es una etapa superadora de la estadística, donde antes hacíamos un experimentito con 30 personas y ahora hacemos una encuesta en Twitter, tenemos 3 millones, estamos mejor. ¿Está bien? Entonces, yo creo que, ¿qué es Big Data? Me parece que es un fenómeno de datos espontáneos, masivos, ¿está bien? Que ilumina sectores del comportamiento humano, fundamentalmente, que nunca pensábamos que íbamos a tener acceso. Entonces, desde ese punto de vista, soy súper entusiasta. Donde soy cauto, ¿está bien? Es que esos datos no son más de lo mismo, entonces requieren mucha inteligencia, ¿está bien? Para desandar esto que vos decías antes. Pará, los datos que vienen de Twitter, o sea, la gente que me sigue a Twitter a mí no tiene una moneda a la mañana y dice, voy a seguir a este tipo, sino que toma una decisión, ¿está bien? Después, si yo hago una encuesta, tomo una decisión de responder una encuesta, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier encuesta que yo haga en Twitter está filtrada por todas esas decisiones, ¿está bien? Entonces, justamente darle estructura a datos que no tienen estructura me parece que es el gran desafío, la gran oportunidad y también la gran limitación de este fenómeno que se llama Big Data. Bien. Creo que contestaste la próxima pregunta que yo tenía, pero la planteo quizás para terminar con alguna extensión a esa reflexión. Pero vos citás también en el libro a un gurú, Chris Anderson, que básicamente dice, la ciencia ya no es necesaria, tenemos Big Data. No lo dice así, pero más o Pero más o menos. menos. Y a mí me chocó, ¿no? A vos también, me imagino. Sí. Dice, porque claro, la comprensión de cualquier fenómeno, nosotros creemos que requiere una teoría y una identificación causal, ¿sí? Y Big Data no trae ni teoría ni identificación causal, ¿sí? Simplemente me parece que vos lo pones muy bien. Son una fuente nueva de datos a las que hay que seguir analizando a través de la teoría y buscando cómo hacer identificación causal, ¿sí? ¿Qué pensás de esto? Bueno, yo creo que es exactamente al revés de lo que dice Chris Anderson. Me parece que la relevancia de la extrapolación, la relevancia del razonamiento contrafáctico están mucho más vigentes ahora que antes, ¿está bien? Justamente porque tenemos más datos, ¿no? La construcción del razonamiento contrafáctico es una construcción metafísica, ¿está bien? Tiene que ver con imaginarse cómo son las cosas para ver cómo serían, ¿está bien? Entonces, en definitiva, Big Data per se no te pone, no te pone datos contrafácticos arriba de la mesa. ¿Está bien? O sea, yo querría ver cómo nos hubiese ido de no haber hecho una cuarentena. Bueno, ok, go figure, no lo vemos. Desde el momento que hicimos una cuarentena, vemos datos de gente haciendo cuarentena. Entonces, el mecanismo extrapolativo, no, digamos, la ciencia inventó la extrapolación, la interpolación, el análisis causal, la teoría, no porque faltaban datos, ¿está bien? Sino porque esos datos no se observan. O sea, el objetivo de un experimento, como vos has trabajado profusamente, no es observar contrafácticos, sino construir contrafácticos, ¿está bien? Entonces, eso tiene dos patas. Primero, la pata estadística, procedimental, que es construir el contrafáctico, y segundo, una pata que a falta de mejor nombre vamos a llamarla teórica, que es que en un experimento uno decide por qué controla y por qué no controla, pero eso no es un problema obviamente empírico. ¿Está bien? Hay una teoría que te dice, mira, no importa si la pared donde hiciste el experimento está pintada de verde o turquesa, ¿está bien? ¿Por qué? Porque hay una creencia, llamala como quieras, que te dice controlar por el color de la pared no es relevante y que en otros ámbitos sí. Entonces, el ejercicio experimental está contribuyendo un aspecto estadístico que genera datos contrafácticos, que los construye, no los observa, o en todo caso los observa después de construidos, ¿está bien? Pero también hay una visión de la realidad en donde hay algo que a falta de mejor nombre vamos a llamar la teoría, que te dice por qué tenés que controlar y por qué no tenés que controlar. Entonces, en definitiva, yo creo justamente que en el desafío de darle una interpretación causal, de darle una interpretación, de intentar extrapolar e interpolar lo que pasa con los datos de Big Data, eso requiere, te diría que más que nunca, una inteligencia que busca relaciones causa y efecto entre los fenómenos, ¿está bien? No solo para explicar ni para predecir, sino también para operar la política y para evaluarla. O sea, si nosotros quisiésemos ver cómo nos fue con la pandemia, tenemos que pensar, obviamente, cómo nos hubiese ido de no tener una cuarentena, ¿está bien? Y Big Data no dice nada porque esos datos no te los muestra nunca. Entonces, justamente hace falta más que nunca un ejercicio metafísico, abstracto, que o cree esos datos
o que los imagine en forma de acuerdo. Entonces, en definitiva, yo creo que al revés de lo de Chris Anderson, me parece que la ciencia está más viva que nunca. Bien. Para terminar, Walter, ¿sobre qué es tu próximo libro? Mi próximo libro es sobre Borges, está bien que es un capricho que yo tengo en la cabeza hace mucho tiempo, también te sé fan de Borges. También, a lo largo de los años yo encontré un montón de recurrencias que tienen que ver con esto de los datos, esto de la representación de la realidad. Entonces, ciertas cosas que son obsesivas en la estadística son igual de obsesivas en la literatura de Borges. Insisto, en Borges, el infinito, qué es más real, si la realidad o lo que uno pide de la realidad, las narraciones que uno hace de la realidad, etcétera, etcétera, son cosas que dan vuelta alrededor de todos los poemas, los cuentos, los ensayos de Borges, y por lo menos yo opino que son las obsesiones que aparecen en la estadística, ¿no? Yo qué sé, tenemos infinitos datos, nos importa tener infinitos datos. ¿Qué es más importante, los datos o lo que uno dice de los datos? ¿Está bien? Entonces empecé a encontrar un montón de recurrencias y en algún momento, después de andar tanto tiempo de vuelta al razonamiento de viejo, mira, me parece que estaba bueno ponerlas arriba de un libro por dos razones. Primero, para mostrar que esas cosas existen. Y segundo, para animar a la gente a que lea Borges. Yo creo que la gente le tiene un respeto. A ver, la gente le tiene respeto y temor. Yo preferiría que se quede el respeto, pero que salga el temor. Entonces, el objetivo que yo tengo con este libro nuevo que estoy sacando a fin de año es que la gente pierda el temor, pero no el respeto. ¿Está bien? Entonces, contando historias que tienen que ver con un fenómeno concreto, aspiro a motivar a que la gente se meta un poquitito más en la figura de Borges y también que tenga una visión alternativa de su obra. Bueno, buenísimo. Apenas aparezca en Amazon le haré clic y seguramente si el año que viene sigo haciendo estas conversaciones, te invite a hacer una Ah, sobre el buenísimo. libro de Borges, dado que es cierto, soy fanático de su obra. Ciertamente. Bien, Walter, muchísimas gracias. Un placer haber hablado con vos y estamos en contacto. Ciertamente. Che, un gustazo, realmente un lujo participar de este ciclo. Te felicito. Hasta luego.